esta acción de gracias, Señor. Hay personas con necesidades, Señor, tú las conoces. Ministros con necesidades, Señor, familias con necesidades, tú las conoces. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta noche elevamos una plegaria, Señor, elevamos un clamor, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, Padre. Señor, somos tus hijos, somos aquellos que hemos sido lavados y limpiados con la sangre del Cordero, pero al final, Señor, nos equivocamos y necesitamos de tu dirección. En esta noche queremos honrarte, Señor, con lo que somos, queremos honrarte con todo lo que pones delante de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús queremos pedirte una unción fresca, Señor, una palabra profética, Señor, evangelística, pastoral, magisterial y apostólica, Dios, para que pueda llegar, no por palabra mía, Señor, sino que por tu Espíritu, hasta donde están los que estamos acá y hasta donde llegue esta señal, Señor. Quita todo estorbo desde ya, Espíritu Santo. Te ruego que nos tomemos de la mano, por favor, te pido que me auxilies. Auxílianos, Señor, auxílianos. Auxilia a las familias, auxilia a todo aquel que tiene una necesidad, auxilia a estos pastores, Señor, estas personas que tienen necesidades, auxilia a todo aquel que te invoca, todo aquel que clama, todo aquel que tal vez está atravesando momentos difíciles. Por favor, Señor, auxilia a aquel que en este momento tiene problemas económicos, problemas en su familia, aquel que está tal vez esperanzado en ti, Señor, y que sabemos de que no nos vas a defraudar, Señor. Gracias, Cristo, nos ponemos en tus manos y en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, Señor, pues sabemos de que tu palabra va a ser de mucha bendición y de mucha edificación. Gracias, Señor. Una vez más te decimos gracias, una vez más te decimos que te amamos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Cristo. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, nos tomamos de la mano, hermano, con su espíritu, como siempre he dicho yo, y quisiéramos hablarle los viernes, aunque algunas veces lo acomodamos entre lo devocional y lo familiar. Quisiéramos hablarle en esta noche a la familia, pues ahí con la ayuda del Señor quisiera desarrollar un tema que el Señor ponía en mi espíritu. Fíjense que este tema nace de una prédica del apóstol, escuchando al apóstol y tomando la idea, porque a mí me parece que él nos llamaba a la reflexión y nos llamaba a la atención en cuanto a que a veces nosotros como ministros, pero también tiene mucho que ver nosotros como padres de familia o como esposos, inclusive como hijos, muchas veces no discernimos, como que perdemos ese olfato espiritual de ver las cosas que están pasando en la casa. Por ejemplo, yo admiro mucho, entre otras cosas, cuando las madres o las abuelas, tal vez los hijos, los nietos llevan personas a la casa y de repente la abuela o la madre o el padre inclusive dicen: no me gusta ese muchacho, no me gusta esa persona, no me gusta la amistad que tienes con fulano de tal. Sin embargo, cuando el tiempo va transcurriendo y nos vamos acomodando y acostumbrando a las relaciones, eso pasa también en lo espiritual, como que perdemos el olfato, como que perdemos el discernimiento espiritual de realmente lo que está ocurriendo dentro de la casa, pero también fuera de la casa. Y me llamaba mucho la atención, hablando con mi esposa de este tema también, yo le decía que realmente a veces uno de ministro corre el peligro de perder el olfato espiritual. Y cuando uno como ministro pierde el olfato espiritual es similar como cuando en la casa perdemos el olfato espiritual. Y al hablar del olfato espiritual, estamos hablando de los sentidos espirituales. No sé si le ha pasado, a veces uno llega a un lugar que huele mal, tal vez hay algo que se ha muerto, pero si uno pasa mucho tiempo ahí, como que se adapta a ese olor. Obviamente uno no lo soporta, pero al estar ahí como que se acomoda. Entonces, una de las cosas que utiliza el enemigo es precisamente eso. Sutilmente va llegando a las familias, sutilmente va llegando a las casas, en donde afecta el olfato y sobre todo el discernimiento espiritual, para que las familias no tomen decisiones. Miren, de lo más difícil, pero a la vez hermoso y agradable, es educar una familia. De lo más difícil, pero como le repito, hermoso y agradable, pues yo espero que usted diga amén, es realmente fundamentar, forjar una familia y con la ayuda de Dios levantar una familia y edificarla. No es fácil. Pero yo decía, Señor, cuando me llamaba a la reflexión lo que mencionaba el apóstol,
Y decía que nosotros tenemos que ver qué pasa en las familias, qué pasa en la vida espiritual de las iglesias. Y les mencionaba esto, hermanos, porque me he dado cuenta y hemos visto la batalla que todas las familias están librando. Hay familias que están librando batallas económicas, hay familias que están librando batallas espirituales. Hay familias que están librando batallas de salud o de sanidad, hay familias librando batallas de tristeza. El caso es que hay cualquier cantidad de batallas que las familias están librando. Y créame, hermano, yo he visto en algunos casos, tal vez no todos son iguales. Algunas uno dice, Señor, esa batalla es difícil. Tal vez usted como casa o como familia está librando una batalla difícil. Hemos visto madres, padres orar, llorar, derramar lágrimas por sus hijos, porque sus hijos tal vez están en rebeldía, o sus hijos tal vez están a punto de tomar decisiones que ellos no se dan cuenta que si no son decisiones en Dios les pueden afectar. Vemos casos de familias en donde tal vez la situación económica no es buena, pero ellos están aferrados al Señor. Vemos casos de familia en donde tal vez la relación como pareja, la relación incluso con los hijos, aún con los padres, con los suegros, todo lo que se desarrolla en el entorno familiar tal vez no está bien. Vemos tal vez un padre que tal vez le dijeron que iba a perder su trabajo, o vemos una madre que le dijeron, mira, el contrato se le vence tal fecha y no se lo vamos a renovar. Entonces hay batallas, hermano, y en este tiempo hay una batalla tremenda que se está librando en contra de la familia, porque el enemigo no está contento. El enemigo se preocupa, que más que preocuparse como que arrecia su forma de atacar a las familias cuando ve que las familias se toman de la mano, están en unidad buscando al Señor. Porque fíjese que cuando nosotros vemos el libro de Éxodo, y nada más tal vez le estoy poniendo un cimiento sobre lo que le quiero desarrollar, cuando vemos el libro de Éxodo, a partir del capítulo 12, a partir del versículo 21, vemos que Moisés convoca a los ancianos. Y pues tal vez usted toma nota ahí nada más para ponerle un fundamento o una base de lo que le quiero trasladar con la ayuda del Señor. A partir del Éxodo 12:21 dice que Moisés convoca a los ancianos y les dice que se preparen para la Pascua. Y la Pascua, usted conoce, es el sacrificio de un cordero. La Pascua es Cristo en este tiempo. La Pascua es el sacrificio de Cristo en la cruz para darnos vida eterna, para darnos libertad. El pueblo de Israel se preparaba para salir. La versión, una de las versiones, la Biblia de las Américas, en algún momento, creo que es en el Éxodo, sí, en el Éxodo, cuando menciona que el pueblo de Israel va a salir hacia Canaán, dice que va a subir. Nosotros como familias, como iglesia, eso es lo que esperamos en el Señor, subir. Yo, pues, aunque mi amada me regaña por eso, pero yo le digo, mira, no es pretencioso lo que tal vez les voy a comentar, pero sí les quiero contar que esta semana tuve un sueño en la que yo miraba que las personas eran arrebatadas, pero me llamaba mucho la atención que las personas arrebatadas tenían como una especie de luz, una luz. Y perdón, hermano, no es pretensión, porque es lo que todos nosotros deberíamos de anhelar como familia, como casa. Más bien deberíamos de compartirnos entre nosotros. Estás preparándote, si Cristo viene pronto, está preparada tu familia. Mira cómo podría ser en esto, cómo podría ser en mi matrimonio, cómo podría ser con mis hijos. Entonces me llamó mucho la atención porque habían personas que aunque sí habían sido arrebatadas, no tenían luz. Y yo le preguntaba al Espíritu, y el Espíritu pues me hablaba a mi corazón. Y lo que el Señor pues por lo menos interpreté yo, es que algunos han perdido la luz, que sí van a ser arrebatados, pero lo que yo vi era que estábamos haciendo fila como para presentarnos delante del Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en el bimá de Cristo para ver los galardones, y algunos, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Entonces algunos dicen que van a ser avergonzados y van a regresar a lavar sus vestiduras a la gran tribulación. Entonces yo les cuento esto porque en Éxodo 12:21 pasa eso. En Éxodo 12:21 en adelante se prepara el pueblo de Israel, prepara la Pascua, pero el Señor les da la instrucción que antes, con la sangre del sacrificio,
con la sangre del sacrificio, tomaran un hisopo y marcaran el dintel de las puertas y untaran con la sangre, es decir, la sangre del cordero del sacrificio pascual, que marcaran los dos postes de la puerta y el dintel de la misma, es decir, una forma de cruz. Y eso es exactamente lo que Cristo hace en este tiempo, que con la sangre derramada en la cruz del Calvario nos protege. Pero aquí hay algo muy importante. Yo le he dicho, no es de mi autoría eso, pero me gustó el ejemplo, que alguien pues mencionó, no recuerdo qué ministro lo dijo, pero me gustó mucho y me ha edificado bastante. Entonces él decía que realmente cuando el ángel destructor, porque de eso vamos a hablar, del destructor, cuando el ángel destructor pasa, él solo vio la marca de la sangre, no vio la condición de las personas que estaban adentro, no vio la condición de la familia que estaban adentro. Mire qué tremendo. Yo espero que no, pues, pero esa familia que estuvo o que estaban ahí, del pueblo de Israel, cualquiera de esas casas quizás en ese momento habían tenido un disgusto, se habían peleado, o quizás en ese momento, aunque no lo crea, porque pasa, a veces venimos a la iglesia y discutimos en el carro o en el camino, apúrense ustedes, que no sé qué. El caso es que puede ocurrir. Pero lo que me llama la atención y lo que enriquecía mi corazón es que el Señor, es decir, el ángel destructor, no vio la condición espiritual de los de la casa, vio la marca de la sangre. Entonces, lo que para nosotros es una buena noticia, porque el Evangelio son buenas noticias como familias, es que la marca de la sangre es la que nos va a proteger de toda destrucción. Pero me llama mucho la atención que en el versículo 23 de Éxodo 12 dice: pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo. Por eso se llama la Pascua, el Passover que le llaman, es decir, pasar de largo. Entonces, lo que contrarresta los efectos del destructor es exactamente la marca de Cristo. Ahora, veamos Nahum 2:1 ya para ir entrando en materia. La Biblia en las Américas, yo le he hablado mucho quizás no mucho, pero sí, bueno, para nosotros es más seguro trasladarle, no importa repetirle lo mismo, pero porque para usted y para mí es más seguro. Nahum 2:1, la versión de las Américas dice: el destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Miren, una de las potestades, porque hemos visto el daño que está causando el enemigo en las familias. Hermano, hay un daño tremendo, hay separaciones, hay violencia, no hay unidad, hay falta de perdón, cualquier cantidad de cosas, hay rencores, hay tal vez situaciones que guardan en el corazón, ya sea los hijos, los esposos, los padres, los hermanos, los abuelos. Hay resentimiento y le hemos dado cabida en nuestro corazón, aún siendo familias, a ciertas situaciones, y aquí es donde viene lo tremendo. Porque mire que esta palabra destructor que usted ve ahí en Nahum 2:1, cuando usted se va al original, significa, entre otras cosas, algo que rompe en pedazos, significa el que dispersa, pero sobre todo, y sobre eso quisiera trabajar, es el que separa. Entonces, cuando yo miraba esto, yo decía, esta potestad es tan tremenda que siempre está detrás del destructor. Es decir, cuando le decía que está detrás del destructor es porque es el destructor en sí. Y ya le voy a explicar por qué. Mire, cuando el pueblo de Israel sale, siempre, mire qué tremendo está esto. Cuando el pueblo de Israel, va a salir hacia Canaán, primero celebra la Pascua. Primero, el sello de garantía para poder salir es la sangre de Cristo. El sello de garantía para que la iglesia sea arrebatada es paz y santidad, que eso viene por Cristo a través del Espíritu Santo. Pero hay algo muy importante ahí. El destructor pasó en Egipto previo a la salida de la iglesia hacia Canaán, que es una figura de la salida de la iglesia para ser arrebatada. Pero también en el desierto el destructor lo siguió. Y usted dirá, pastor, ¿pero cómo llegó? Porque sobre eso quisiera trabajar. Miren, familias, los que estamos acá y ustedes que nos escuchan, el pueblo de Israel es una sombra y figura también de lo que nos va a pasar a nosotros. Lo dice Hebreos 10, y usted muy bien lo conoce. Está en Colosenses, y no recuerdo por ahí otro libro.
El caso es que en el desierto, con sus actitudes, ellos atrajeron al destructor. Y usted dirá, pastor, sí, pero la sangre de Cristo nos libra. Sí, pero yo le he dicho, no hasta la saciedad, pero siempre le he repetido, que Dios en su misericordia nos ama, nos ha apartado, pero los efectos de nuestras acciones y actitudes no la vamos a poder evitar, salvo por la misericordia del Señor. Por eso yo le he dicho que no pidamos justicia, pidamos misericordia. Entonces, esta potestad llamada el destructor, el Señor la permite. Y usted conoce que en Efesios 6:12, a partir de Efesios 6:12 en adelante, dice, el Señor nos manda que nos pongamos la armadura de Dios, porque nuestra lucha, dice, no es contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, entre otras cosas. Entonces hay batallas que las familias están enfrentando o van a enfrentar. Entonces lo que hay que ver es si la batalla es producto de situaciones de nuestras acciones dentro de la casa, dentro del matrimonio o dentro de la familia, o es producto de un ataque frontal del enemigo sobre nosotros. Ahora, ¿cómo opera esta entidad o esta potestad? Esta potestad llamada destructor dice que opera cuando nosotros bajamos la guardia en el Señor, cuando nosotros no vigilamos el camino, cuando nosotros estamos débiles y necesitamos renovar nuestras fuerzas. Esas cosas están pasando en la familia de hoy. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo lo asociamos en relación al tiempo actual? Apocalipsis 9:11 dice, tienen sobre ellos al rey del abismo, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Estos dos nombres, si usted los busca en el original, yo solo le puse Apolión, el primero, ambos significan destructor. ¿Y qué tiene que ver con lo que les estoy hablando? Tiene mucho que ver, ¿sabe por qué? Porque exactamente el destructor es una potestad que siempre va a seguir al pueblo. Al pueblo de Israel la siguió en Egipto, a punto de salir hacia Canaán, que es la bendición, la siguió en el desierto, producto de sus acciones, y la siguió hasta el Apocalipsis, pero aquí, le aclaro, aquí ya es el pueblo que se quedó a la tribulación. Ahora, ¿por qué se los menciono? Porque acuérdese que son espíritus que no se dan inmediatamente, sino que comienzan de a poco. Es como el espíritu del anticristo. No hemos visto al anticristo, pero ya tenemos el mover y el fluir de ese espíritu de las tinieblas llamado del anticristo. El espíritu de error, por ejemplo, el espíritu de estupor, el espíritu de Grecia, y muchos espíritus están en el mover espiritual y afectan la casa, afectan la familia. Entonces aquí vemos que el rey del abismo nos confirma que hay tres posiciones, que es como las posiciones que nosotros tenemos que cuidar en la casa, en la familia, porque vemos que el pueblo de Israel fue visitado por el destructor en Egipto, a punto de salir hacia Canaán, que es figura de lo que nosotros somos en cuanto al espiritual. Les atacó en el desierto, producto de sus acciones, y también les atacó, o se ve que ataca a estas familias en el Apocalipsis, producto de no haberse guardado para ser arrebatados. Entonces, yo quisiera, con la ayuda del Señor, hablarles del destructor. Porque fíjese que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, con nuestras acciones podemos atraer al destructor. Y usted dirá, entonces le aclaro, la clave es la sangre del cordero, pero las responsabilidades las tenemos que enfrentar. Yo le he dicho, mire, podemos venir a la iglesia, como familia podemos venir a la iglesia, podemos cantar, predicar, servir al Señor, qué lindo que lo hagamos. Pero los efectos de nuestras decisiones los tenemos que enfrentar, porque hay cosas que atraen al destructor. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Ya le he dicho que a veces le digo, Señor, ¿por qué siempre me pones este tipo de temas? Porque en este tema, como siempre le he dicho yo, en este vuelo, póngase el cinturón de seguridad, porque toca revisar la casa, toca revisar nuestra familia, toca revisar el matrimonio, porque si nosotros estamos cometiendo algunas de las acciones que tal vez vamos a ver a continuación, entonces estamos diciéndole al destructor, ven a la casa.
porque tal vez hemos perdido la sensibilidad. Mire, yo me pongo de pie, le aplaudo y le rindo el sombrero, porque educar una familia, hermano, a usted mi querida hermana, a usted mi querido hermano, a ustedes incluso hijos, miren, educar y vivir en una familia no es fácil. Por muy bien que nos llevemos, siempre hay conflictos, siempre hay necesidades, siempre hay situaciones a veces cuesta arriba, y depende de nuestra preparación y de nuestra instrucción. Siempre vamos a necesitar de la ayuda del Señor. Mire, no se le olvide, la clave para echar fuera al destructor es la sangre en el dintel de la puerta. Entonces su casa, su familia, su matrimonio tiene que tener la marca de la sangre de Cristo, la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel, dice, la sangre rociada que habla en el libro de, creo que es Primera o Segunda de Pedro. Entonces, este destructor es una potestad que la vamos a encontrar permanentemente. Hermano, hay mucha destrucción. Hay mucha destrucción, hay destrucciones en las casas, hay destrucciones en el hogar, hay destrucciones aún en los trabajos. Hay cosas que nosotros queremos emprender como familia, hay cosas que queremos mejorar o edificar en la familia y se nos destruyen, porque puede ser que tengamos un destructor dentro de la casa y hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús, invocando la sangre del Cordero, es decir, con la ayuda del Espíritu. Pero usted tiene que, lo primero es revisar la situación de sus por ejemplo, el olfato, es decir, nuestros sentidos espirituales tienen que revisarse. Salmo 17:4 dice de esta manera, permítame, aquí está, nada más le quiero mencionar, Efesios 6, versículo 10 al 12, ahí está lo que usted conoce. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el versículo 11 dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias. Entonces, cuando nos ponemos la armadura de Dios, entonces aquí ya van dos elementos muy importantes para que usted tome nota. Como familia, ¿qué tenemos que hacer? Como matrimonios, como iglesia, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Primero es entender de que la casa nuestra, llámese casa física, casa espiritual, su vida, su familia, su casa, su matrimonio, tiene que tener la marca de la sangre. Es decir, Cristo debe reinar y prevalecer en su casa. Cristo debe ser el centro de su hogar para aferrarnos a Él, porque lo hacemos por amor y agradecimiento. Entonces, lo segundo que yo veo aquí es que hay que ponernos la armadura para resistir al destructor. Primero es la sangre del Cordero, segundo es la armadura. Porque aquí hay dos cosas interesantes. Cristo nos libra del destructor, pero nosotros tenemos que enfrentar las consecuencias si es culpa nuestra, porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y en Efesios 6:12, ahí en donde está lo que le mencionaba, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo, de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, por tanto, pongámonos toda la armadura de Dios que usted ya conoce. El Salmo 17:4 dice de esta manera, para las obras humanas, esta es la versión Reina Valera 1909, dice, para las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Entonces el destructor tiene un camino. Entonces hay gente que no está en el camino del Señor, sino que en vías o en el camino del destructor, y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces aquí surge un tercer elemento. Qué lindo es el Señor, hermano, nos va dando la salida. Yo le voy dando la situación como tal vez estamos viviendo, pero le voy dando la salida. La sangre de Cristo, la armadura de Dios. Tercero aquí es la palabra, hermano. No falta la palabra. A veces, agua voy a tomar, tranquilo, no se preocupe, no le voy a decir nada, que lo va a poner ahí como en alerta. Mire, todo gira en torno a la palabra. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 17:4. Esta es la versión 1909, la Reina Valera. Para las obras humanas, es decir, todo lo que nosotros hacemos como familia, en lo cotidiano, en lo secular, dice, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Entonces, lo que nos va a guardar de los efectos del daño que puede causar el destructor es la palabra, hermano. La palabra. Mire, todas nuestras acciones que como familia hagamos, como matrimonio, como ministerio y como cristianos, hagamos en lo secular y en lo espiritual, si no están de acuerdo a la palabra, corremos el riesgo de invocar al destructor. Es decir, de que el destructor llegue a la casa, llegue al negocio, en el nombre de Jesús que no.
Pero si nosotros, nuestras acciones como casa espiritual, como familia, no están enmarcadas dentro de la voluntad de Dios y no colisionan con la palabra, hermano, estamos expuestos a que el destructor llegue. ¿Cómo es posible, hermano, que un pueblo de Dios amado por el Señor vieron las maravillas, los milagros que Dios hizo para sacarlos de Egipto, vieron las señales, miraban la columna de fuego, miraban la nube? ¿Cómo es posible que ellos en el desierto, a pesar de lo que Dios había hecho con ellos, hicieron cosas que pusieron triste al Señor? Y el Señor, perdón, el Señor tiene sus métodos. Entonces el Señor permite a veces que el destructor llegue para que nosotros podamos enmendar. Pero nos da la salida, le he dado 3, entre otras. Primero es la sangre, segundo es la armadura y tercero es la palabra. Y el versículo 5 de este mismo Salmo 17 dice: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Entonces, mire, hay 2 caminos. Está el camino o la vía del destructor, pero también está el camino del Señor. La pregunta que yo me hago en esta noche, y les hago a ustedes, los que estamos acá, y a usted que nos ve: ¿qué camino llevamos como familia? ¿Qué camino llevamos como casa? ¿Qué camino llevan nuestros hijos? Sí, es que miren, yo por eso le decía, no es fácil, hermano. Yo he estado como inquieto en eso y he estado buscando, digo, Señor, ayúdanos, porque, hermano, ya nuestros hijos, a partir del 2000 para acá, cambió todo. Ya no son aquellos niños, bueno, no, obviamente no todos, pues, pero algo pasó en ellos, algo pasó. No sé si será el agua, las gaseosas que se toman, o a saber qué será, hermano. Pero qué difícil son ahora los jóvenes, hermano. Pero como yo les he enseñado que no tenemos que hablar de esa manera, sino que cambiemos nuestra manera de hablar. Pero, hermano, siendo realistas, qué difícil es ahora. ¿Sabe por qué es el problema? Porque en mi tiempo todo se resolvía allá en el cuartito, hermano. Allá en el cuartito, con la faja, con una chancleta, ahí se resolvía todo. Hincado en maíz o de cualquier manera, hermano. A veces era bien grosera los castigos en algunas casas, pero, hermano, hoy son hombres y mujeres de bien. Pero el problema que tenemos ahora, por eso le digo que es más difícil, el problema que tenemos ahora es que apenas un vecino escucha un grito de un niño, ahí le están tocando la puerta, la policía, usted está violentando a sus hijos. Entonces nos han arrebatado la capacidad de poder educar a nuestros hijos. Y eso es parte de la labor del destructor. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos no solo a la sangre del Cordero, que es la gracia, porque esa es la gracia de Dios. No solo ponernos la armadura y que todos la tengamos, no solo, sino que también aplicar la palabra, pero mantenernos fieles al Señor. Y aquí dice: sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Entonces, a veces, miren, podemos resbalar, pero es mejor resbalar en los caminos del Señor, para que el Señor me levante, y no resbalar en los caminos del destructor, porque Él tiene sus vías. Ahora, Señor, o sea que, usted dirá: pastor, o sea que si nos resbalamos allá, si de repente el destructor, andamos en las vías del destructor, que en el nombre de Jesús que no. Sí, el Señor nos va a levantar, pero el efecto va a ser devastador, hermano. Entonces, miren, cuando el diablo, porque se acuerda que yo le hablé que el destructor, una de las cosas es que dispersa, que separa. Y acuérdese, en Romanos 8, a partir del versículo 33 al 35, ya hablamos de ese tema un domingo, dice que el enemigo lo que hace es acusa. ¿Para qué? Porque a través de la acusación llega, primero señala, acusa y separa. Pero aquí surge un cuarto elemento en cuanto a cómo actúa este destructor, que a veces el Señor lo permite, pues Él sabrá por qué, porque tenemos que revisarnos. Mire, usted ha visto los carros de carrera, hermano. Los carros de carrera tienen que tener un mantenimiento óptimo, porque si los carros de carrera no tienen un mantenimiento óptimo, van a fallar. No pueden darse el lujo de fallar. Entonces Dios nos está afinando como familia, Dios nos está afinando como casa espiritual, como hijos de Dios. Estamos siendo afinados
para que nosotros podamos dar la talla y terminar esta carrera con gozo, que podamos llegar como familias, que no perdamos esa luz, que yo le digo que miren algunos, porque muchos a veces están perdiendo la luz. Y usted dirá, pastor, pero si nosotros somos luz, sí, pero se les está apagando. Tal vez por la necesidad, tal vez por la división que hay dentro de la casa. Entonces aquí es donde me llama mucho la atención, porque fíjese que un elemento que utiliza el destructor es la culpa. La culpa por cosas que hicimos, la culpa tal vez por cosas que hemos hecho, pero tal vez no hemos confesado. Entonces aquí surge un cuarto elemento. ¿Cómo yo alejo al destructor? Confesando. No solo es la gracia manifestada en la sangre puesta en la puerta, no solo es ponerme la armadura de Dios, no solo es aferrarme y poner por obra la palabra, que seamos hacedores de la palabra, sino que también confesando. Proverbios 28:13, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces le doy 4 elementos que tienen que estar en su casa, entre otros, porque le voy a dar otro. Esos elementos espirituales son las armas espirituales que Dios nos ha dado para que se reactiven nuestros sentidos espirituales y que nosotros revisemos cuál camino estamos tomando, el camino del destructor o el camino del Señor. Hermano, yo sé de familias que les está lloviendo y les está lloviendo feo, hermano. Hay casas donde en este momento hay problemas serios, porque puede ser que el destructor está ahí, pero en el nombre de Jesús lo vamos a echar fuera. Ahora, ¿qué tengo que revisar? Porque con estas actuaciones, con este tipo de actitudes en mi familia, en el matrimonio, en mi vida, incluso en el ministerio, pero sobre todo en la familia, porque de eso estamos hablando esta noche, con este tipo de actitudes, el destructor llega, hermano. Ahora, recuerde una cosa, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Perfecto, pero hay que educarnos. Y más que educarnos hay que corregir. Hermano, es un tiempo de corregir la casa. No nos queda alternativa. Mire, es un tiempo, no sé si usted ha visto, por ejemplo, los soldados, porque estamos hablando de batalla. Los soldados, cuando les va a pasar revisión, hermano, ellos están ansiosos ahí. Esta semana hablamos de la ansiedad, el martes vamos a terminar ese tema. Pero están ansiosos porque ellos saben que un error que les encuentre, hermano, de nada sirve que sean los mejores de la promoción. Entonces el enemigo, la diferencia en el Señor es que el Señor en su gracia y en su misericordia nos ama como somos, pero necesita que corrijamos cosas. Entonces mire, lo primero que yo encontré, entre otras, es la necedad. La necedad activa el destructor. Y usted era pastor, pero es que yo me di a la tarea, algunos quizás voy a ahondar un poco, otros quizás no. Tal vez le vamos a dar un pincelazo nada más. Mire, la necedad activa el destructor. El pueblo de Israel, con todo respeto lo digo, fue un pueblo necio. Proverbios 21:20, mire lo que dice. En la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Fíjese que yo tengo aquí la definición del necio. Dice que necio es una persona que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca, inteligencia. ¿Cómo es, hijo? ¿Cómo es que me dijiste? ¿Neo qué? ¿Mono qué es? Mononeuronal, ¿verdad? Bueno, se lo digo más elegante. Es que pregunto porque me quedó sonando esa palabra, porque qué pesar que a nuestra vicepresidenta aquí en Colombia le dijeron que era de esa manera, mononeuronal. Entonces, el necio, hermano, el necio es una puerta abierta al destructor. ¿Por qué? Porque insiste en los propios errores. Hay casas, mire, en todas las familias, aún en la nuestra, nos equivocamos. Pero qué difícil es ver una familia que insiste en los mismos errores. Por eso el destructor está ahí, hermano, tranquilito ahí. Yo sé que no es su casa ni la mía, pero sí los hay, hermano. Y dice, demostrando con ello
poca inteligencia, es decir, mononeuronal, para cambiarle ahí eso que suena como muy pesado. Entonces, mire, aquí hay dos elementos muy importantes. Puede ser que nosotros, por la necedad, hemos perdido la abundancia de riqueza y el perfume. ¿Se da cuenta? Perdimos el olfato espiritual y perdimos la abundancia, perdimos la provisión de Dios por malas decisiones. Pero en este momento no vemos frutos porque insistimos con lo mismo. Hermano, qué difícil es escuchar un esposo que es necio. Qué difícil es escuchar una esposa o los hijos que son necios, hermano. La necedad atrae al destructor, porque aquí habla de que todo lo despilfarra. Esto pues se aplica, por ejemplo, hay familias que tal vez logran reunir o tener sus ahorritos y de repente quieren hacer inversiones que no son sabias. En este tiempo nosotros necesitamos sabiduría del cielo, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el que la inflación está creciendo la situación de la incertidumbre en la economía. Entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de despilfarrar, de gastar en cosas que no son necesarias. Yo le he dicho, me río porque lo he visto, hermano, lo he visto. Perdón por lo de las hermanas, ¿verdad? Pero hay hermanas que tienen 10 pares de zapatos y todavía quieren más. Hermano, con todo respeto lo digo, familias, no seamos necias. Porque hay personas que se aferran a sus ideas, hay personas que se aferran a sus posturas, pero están equivocadas. Entonces el necio es aquel que, entre otras cosas, es el que confía en su propio corazón, y eso está en Proverbios 28-26. Entonces el necio confía, no, yo así lo voy a hacer porque así me ha funcionado, y tal vez ya está desfasado, hay que actualizarnos. El necio es aquel que da rienda suelta a toda su ira. Fíjese que el necio hasta se molesta. El necio es alguien que por capricho hace las cosas y no sabe que abrió la puerta y por ahí se fue la abundancia, por ahí se fue el perfume. El perfume es el olor grato que tenemos delante de Dios como una ofrenda. Y ahí está el destructor. Entonces, ¿no será, hermano, que tenemos que revisar nuestro corazón? ¿No será que tenemos que revisar a la luz de la palabra dentro de la casa nuestras acciones? ¿No será que estamos siendo necios? ¿No será que estamos aferrados a posturas que están equivocadas? Y a días el Señor nos está diciendo, cambia la estrategia, cambia de pensamiento, cambia la postura. ¿No será que estamos aferrados a un capricho por orgullo? ¿No será que estamos aferrados a situaciones que no, pero es que así tiene que salir y Dios nos quiere dar algo mejor? ¿No será que fíjese que otra de las cosas, la Nueva Versión Internacional, en Eclesiastés 4:5 dice, el necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre? ¿No será que hay personas, que Dios le ha enviado personas, le ha enviado familias, le ha enviado trabajos para sacarlo de la pobreza o la ruina que está, y él dice, no, yo no quiero eso? ¿No será que, por ejemplo, se me ocurre, no será que posiblemente en un trabajo no le iban a dar todo lo que le tenían que darle, pero por lo menos era algo con qué comenzar y después iba a crecer? Porque yo veo que es una necedad no aceptar lo que Dios nos está mandando. ¿No será que por necios no vemos bendición? ¿No será que por necios en la casa, en la familia, no vemos que hay una salida a nuestros problemas y Dios ya días nos la envió? Hermano, es que cuesta. Yo entiendo, hermano, yo le entiendo, créame que yo le entiendo porque yo lo viví. A veces uno es tosudo, hermano, uno es necio. Uno es necio, hermano. Uno insiste. Aprovecho para decirle a alguien, a un joven, y no insista con ella, porque quizás no le conviene. No insista. Creo que está insistiendo mucho. No insista. Deje que las cosas en Dios se den. ¿No será que también nosotros estamos insistiendo? Es por aquí, a mi abuelo le funcionó por aquí, a mí me va a funcionar por aquí. ¿Quién dice? Matrimonios, ¿no será que estamos siendo necios en nuestras relaciones? Insistiendo que es por aquí, y no es por ahí. Entonces,
no perdamos la riqueza, no perdamos el perfume en la relación, no perdamos el perfume en la familia por nuestras necedades, porque llega el destructor y el destructor no va a llegar a abrazarlo, el destructor le va a llegar a arrancar lo que usted tiene. Entonces tenemos que tener cuidado, porque puede ser que en la casa haya escasez por una necedad. ¿Qué tal si no es ese negocio? ¿Qué tal si era el otro trabajo y yo estoy insistiendo en que era este? Pues que en el nombre de Jesús, por su espíritu, le dé sabiduría y revelación para eso. Entonces, lo primero que abre la puerta en la familia al destructor, entre otras cosas, es la necedad. No insistamos, hermano, no insistamos. Qué lindo que tengamos ideas, qué lindo que tomemos acción, le felicito, porque es mejor intentar y equivocarnos, pero hagámoslo de otra manera. Familias, hagámoslo de otra manera. Si nos equivocamos una, dos veces, vamos de otra manera. Digámosle, Señor, no es por aquí. Por favor, hagámoslo de otra manera. Lo segundo que yo encontré es la murmuración. Y yo sé que está medio difícil el tema, pero hermano, a mí Dios me mandó a advertirle. Porque esto se está viviendo, la iglesia está siendo atacada, todos estamos librando batallas. Pero la murmuración es otra puerta que abre para que el destructor llegue. Primera de Corintios 10:10 dice, ni murmuréis, miren lo que le pasó al pueblo de Israel, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Fíjese que yo me fui al original de esta palabra murmurar y me fui de espalda, hermano. Porque entre otras cosas, esa palabra en el original, murmurar, significa rezongar. ¿Y usted sabe lo que es rezongar? Dice que es murmuración. Mire, rezongar, tome nota lo que es murmurar. Y para que lo entendamos de una manera coloquial, es rezongar. Dice, rezongar es gruñir, rezongar es refunfuñar a lo que se le manda. Es hacer las cosas de mala gana. Lo que la famosa frase que yo le he dicho que se da en las casas, solo a mí me mandan. Entonces, ¿no será que nosotros hemos murmurado? Porque también murmurar es hablar de alguien. Y ya se lo voy a mostrar. Entonces, ¿no será que nosotros, hermano, dice que murmurar, entre otras cosas, es expresar una persona su disconformidad o su disgusto en voz baja cuando se le manda a hacer una cosa? Eso es rezongar. Y murmurar, fíjese que murmurar, póngase las pilas, murmurar es una conversación en perjuicio de una persona que está ausente. Es censurar sus acciones, es hablar de esa persona que está ausente. Eso es murmurar. Dice que murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por la situación. Entonces está cardíaco esto, hermano. Hermano, perdone, decepciónese de mí, todos hemos murmurado. Entonces ahora entiendo. Ahora, yo le estoy dando cómo opera esta potestad, pero ya le di cuatro salidas que Dios nos da para que usemos esas armas espirituales y que nosotros podamos salir adelante. Ahora, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿No será que estamos murmurando muchos? Porque yo veo aquí que el pueblo de Israel, mire, el pueblo de Israel tenía promesa de Dios. Dios estaba con ellos, pero muchos no llegaron a conquistar porque murmuraban mucho. Entonces no se queje, hermano. Familia, no nos quejemos tanto. Hay familia donde hay mucha queja, está el destructor. Cuando en nuestra casa hay mucha queja, hermano, entonces le estoy dando las armas espirituales o las decisiones espirituales que tiene que tomar por el Espíritu. Yo solo le traigo, usted toma la decisión. Pero mire, en una casa donde hay mucha queja, hermano, está el destructor. Todo se destruye. Todo se destruye. Cambiemos nuestra manera de hablar. Ya no nos quejemos. Nos quejamos del día, nos quejamos de la ciudad, nos quejamos del tránsito, nos quejamos de los hijos, nos quejamos del matrimonio. De todo nos quejamos. Yo espero que no. Pero hermano, entonces esto me puso a temblar a mí, porque yo veo que esto se da en este tiempo, porque el hecho de rezongar, que es murmurar,
es gruñir y refunfuñar y hacer las cosas de mala manera. ¿No será que a alguien, por ejemplo, si lo traen a la iglesia y viene de mala manera, está murmurando y corre el riesgo de ser destruido? Yo he visto algunos, hermano, que vienen a la iglesia, hermano, y ponen una cara, que Dios santo, hermano. Créame que es duro ver eso. ¿Sabe por qué? Porque al final el daño no me lo hacen a mí. Si a mí al final, hermano, la cara, con respeto se lo digo, que usted me ponga, al final me es irrelevante. Porque si usted viene a la iglesia obligado, hermano, está murmurando, porque está rezongando y murmurando de Dios. Porque esta casa es una casa de restauración, es una casa donde se habla palabra de Dios. Yo no vengo a contarle chistes. De repente trato en ese histrionismo malo que de repente me sale. Pero sabe, a mí no me importa, con respeto se lo digo, cómo venga usted. A mí me importa la condición espiritual que usted venga. Pero que usted pueda encontrar en esta casa restauración, pero en Dios primero. Pero hermano, hay gente que pone una cara que yo digo, Dios santo. Y esa misma cara es la puerta abierta para que el destructor esté ahí. Porque aquí yo veo un pueblo de Israel con promesa. Entonces, por eso le estoy diciendo, este pueblo, si lo trae al tiempo actual, era un pueblo que iba a la iglesia. Era una familia que iba a la iglesia, servía incluso. Pero toda la vida murmurando, ay, es que el pastor, ¿por qué pone el parlante para allá? Vienen a la iglesia algunos a murmurar. Ay, es que no me gusta, mucho tiempo de la alabanza, mucho tiempo hermano, se van 3-4 horas al estéreo picnic y no me estoy quejando. Y les molesta media hora de alabanza en una iglesia. Ahí está el destructor. Hermano, nos quejamos en la prédica, ya de repente, ya llevan 30 minutos y ya usted está desesperado, hermano, y ven los Avengers, que yo la vi, 3 horas, hermano. Y no me estoy quejando. Entonces, ¿qué pasa? No murmuremos, no rezonguemos. Hijos, esto va con los hijos. Si ustedes están haciendo las cosas de mala gana, ahí está metiendo el murmurador, más que el murmurador, el destructor. El destructor está ahí, hermano. No en nuestra casa, yo espero que no. Entonces, me llamó mucho la atención y termino por lo menos en esta parte. Hermano, no hablemos de nadie a espaldas de ellos. ¿Sabe cómo a mí me enseñó la pastora Ninosca, o nos enseñó con mi amada a enfrentar las cosas? Cuando a ella le llegaba alguien, le decía, pastora, o mire que fulano de tal, entonces decía, no, espérate. Entonces llamaba, fulano de tal, vení, mira, ella dice que vos tal cosa. ¿Es cierto? Hermano, se acabó el chisme, se acabó la murmuración. No murmuremos de nadie, no somos perfectos. Pero por favor le pido algo. Ya no murmuremos, ya no rezonguemos, porque estos fueron destruidos por murmurar. La murmuración, hermano, hay gente que le fascina estar murmurando. Ya viste la familia tal, ya viste el carro que se compraron, a saber si no andarán en la línea blanca. Ya viste lo que está haciendo el otro ministerio, para que vea que también los pastores podemos murmurar. Ya viste los hijos de fulana, vos, esos cómo se visten. Ya viste, y ya viste, y ya viste, y ya viste. Y entre ya viste, viste y viste, hermano, estamos vistiendo al destructor dentro de la casa. Lo tercero que yo encontré aquí es la codicia. Usted sabe que la codicia es ese deseo que no tiene medida. Ese deseo que hace que la gente tenga un afán. La codicia abre la puerta para que llegue el destructor. Proverbios 11:6 dice, la PDT, el practicar la justicia salva al que es honesto. Entonces aquí le doy otra llave. Entonces, cada una de las cosas, se lo voy a dar para que no vea que también le estoy hablando y que solo le estoy, yo espero que no esté sintiendo que le estoy tirando, sino que le estoy exponiendo a la luz de la palabra. Entonces, la necedad es con sabiduría. ¿Cómo se combate el destructor? Siendo sabios, no siendo necios. Lo segundo, la murmuración. ¿Cómo se combate la murmuración? Hermano, siendo veraces. Si tenemos que enfrentar algo, enfrentémoslo. Pero no murmuremos a espaldas de las personas. Hagamos las cosas con alegría. Que seamos honestos en nuestro proceder. Lo tercero es la codicia. ¿Cómo se combate la codicia? Hermano, dice, el practicar la justicia salva al que es honesto. Entonces la codicia no solo es ser justos, sino que también siendo honestos.
Los que engañan quedan atrapados en su codicia. Entonces, la codicia es ese deseo, esa ansia que dice en el original que es como precipitarse. Yo siempre me gusta ponerle eso de las piñatas. ¿Usted ha visto los niños cómo corren sobre los dulces? Bueno, eso es un ejemplo, no porque los niños sean, sino que es un ejemplo cómo ser codicioso. Corren sobre algo. Ahora, yo le quiero aclarar algo. Está bien, hay que trabajar, hay que producir en Dios, que Dios nos dé ideas, que nos dé empresas, negocios, buenos trabajos, que nos ayude a ensanchar nuestras estacas, pero no codicie. No esté afanado pensando, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Y usted qué le garantiza si mañana vamos a estar? Cristo viene pronto. Entonces, el practicar la justicia no salva, pero salva a aquel que es transparente, al que es honesto. Porque, hermanos, este tiempo, el tiempo que estamos viviendo, es un tiempo en que la maldad ha crecido y el amor de muchos se ha enfriado, lo dice la palabra. Entonces, aquel que está frío en Dios, aquel o aquella familia, por ejemplo, el esposo o la esposa, si están fríos en Dios, hermano, van a codiciar las cosas del mundo. Mire, no corra tras la riqueza, deje que la riqueza llegue. Porque cuando nosotros quitamos el corazón de la riqueza, hermano, no nos va a estorbar la riqueza. Hay personas, familias, que fueron bendecidas y se olvidaron de Dios, porque eso es lo que está pasando. Acuérdese que el destructor lo que hace es separar, dispersar. Entonces el destructor no quiere unidad en la casa. El destructor, por ejemplo, es que, perdón, estaba escuchando al Espíritu como dice, mire, por ejemplo, hay una pareja en la que al esposo, la esposa le dijo, ya no corramos tras la riqueza. Entonces lo que tiene que hacer es, escuche a su esposa, porque le está hablando de parte de Dios. Porque mire, hermano, cuando nosotros nos afanamos por la riqueza, nos olvidamos hasta de nuestra familia. Ya van a llegar las bendiciones de Dios. Y la tercera que encontré, no sé si es la tercera o cuarta, hermano, pongas el cinturón de seguridad. Porque hay familias que está pasando esto. ¿Sabe qué abre la puerta al destructor? Robar a los padres, hermano. Wow, yo me acordé, hermano, me puse, Dios santo, a saber cuántas monedas le robé a mi mamá o a mi papá, a mi mamá en este caso, o a mi abuela. No hablo de eso. En parte sí y en parte no. Hermano, hay gente, le hablo, yo sé que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano, hermano. Yo conocí muchos casos, no aquí, allá en nuestra extierra. Proverbios 28-24 dice, el que roba a su padre o a su madre y dice, no es transgresión, es compañero del hombre destructor. Y fíjese que robar en el original es arrancar, es como despojar, como arrebatar lo que a los padres le corresponde, es como oprimir, es como quitar por la fuerza. Hermano, yo conozco una familia, se lo digo, por eso le digo, yo conocí el caso. Él nos rentaba un centro comercial, él nos rentaba un local en un centro comercial, o en un lugar ahí donde había una empresa que yo trabajaba. Hermano, el hijo le quitó la herencia a la madre y la dejó en la calle, le robó. Pero yo decía, Señor, qué tremendo, porque a veces nosotros, yo sé que usted tal vez está asombrado o asombrada, pero hay familias que han robado a sus padres. Yo he visto y lo vi, no, esa sí lo vi aquí. Yo vi un caso aquí de una herencia que una madre les dejó a las personas, hermano, y terminaron peleándose por esa herencia y le estaban robando a su madre. ¿Sabe por qué? Le estaban robando la última voluntad de su madre. Hermano, qué triste es ver hijos que solo están esperando que sus padres se mueran para vender la casa y despilfarrar el dinero. Eso es robar, porque robar es cuando uno no le da la honra a nuestros padres, le estamos robando. Cuando nosotros no honramos a nuestros padres, les estamos robando. Y el no hacerlo abre la puerta al destructor. Cuando nosotros no le damos la debida atención a nuestros padres, le estamos robando la atención, le estamos robando el tiempo que les toca. Y eso, perdone, hasta a mí me pasa el tren por encima, porque a veces, hermano, nos olvidamos de ellos.
O a veces solo queremos el provecho. ¿No será que le hemos robado a nuestros padres? Les robamos la oportunidad de salir adelante, les robamos la oportunidad. Tal vez era lo único que ellos tenían y nosotros lo agarramos y no lo hemos devuelto. A alguien se lo digo directamente. Hay alguien que le prometió a su papá o a su mamá devolverle lo que le había prestado y ellos lo necesitan y se ha hecho el loco. Eso acarrea destrucción. Hermano, es que este tema es fuerte, pero yo prefiero que usted se arrugue ahí no arrugarse, en el buen sentido lo digo. Yo prefiero que esté incómodo, pero no quiero que el día de mañana me va a decir, pastor, yo voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro y no veo bendición. Revise si no está el destructor adentro. Porque en las familias, entonces los hijos cuando le roban a sus padres, están metiendo el destructor. Hay hijos, ojo, que manejan las cuentas de sus padres y tal vez le han robado. No, solo tomé dinero prestado, es robar. Cuando usted hace algo sin la autorización de la otra persona, se llama robar. Tal vez usted hizo una inversión de sus padres sin que ellos supieran y perdió el dinero, se llama robar. Pastor, se llama robar. Prefiero decírselo de esa manera. Pero el que roba a su padre o a su madre, no se pelee conmigo, peleese ni con el Señor. Ahí está en la palabra. Póngase el cinturón de seguridad doble. Si usted va a la iglesia, ojo, si usted va a la iglesia, ofrenda y diezma, pero no le da nada a sus papás y le dice a su papá, no, es que fíjate que se lo tuve que dar al Señor, está robando. Está robando. Una más que yo encontré, tal vez solo le doy más porque lo veo serio ahí. Acuérdese, robar es arrancar, es despojar. Tal vez hemos despojado a nuestros padres la oportunidad de bendecirles o que nos bendigan. ¿No será que le hemos robado tiempo? ¿No será que les hemos robado la felicidad, el gozo? Ojo, cuando nosotros como hijos somos tan ingratos que le sacamos lágrimas a nuestros padres, le estamos robando. Ponga a sus hijos a que escuchen esto. Cuando nosotros como hijos le sacamos lágrimas por desobedientes, por necios, por querer hacer las cosas como los hijos creen, le estamos sacando lágrimas a nuestros hijos, a nuestros padres, le estamos robando. Y eso acarrea un destructor. No espere que en la vida le vaya bien si yo no cumplo los principios del reino. La siguiente que yo encontré es no aceptar corrección. Es que el pueblo de Israel, se lo dije, fue atacado por el destructor por sus acciones. Y las casas, las familias, son atacadas por las acciones que nosotros hacemos. Hermano, y a veces decimos, pastor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? No acepta corrección. Hay personas que no aceptan corrección porque son reorgullosas, pues se lo digo aquí en bogotano, son reorgullosas, hermanos, son orgullosísimas. Jeremías 2:29 dice, ¿por qué contendéis conmigo? Dice el Señor. Todos vosotros os habéis rebelado contra mí, declara el Señor, hablándole al pueblo de Israel y nos habla a nosotros esta noche. En vano he querido a vuestros hijos, dice. En vano he herido, a vuestros hijos. No han aceptado corrección. Esta es una familia que mire qué tremendo, esta es una casa, porque está hablando de Israel, en la que Dios afectó las siguientes generaciones, permitió que las siguientes generaciones tuvieran problemas y ellos no aceptaron corrección. Vuestra espada ha devorado a vuestros profetas como león destructor. Entonces aquí hay algo muy tremendo. Miren, dice que la palabra profética más segura es la Biblia. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Que ellos le reclamaron al Señor, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué yo tengo años de estar en la iglesia y ahora estoy en esta pobreza? Señor, ¿por qué tú dices que tú me amas, pero mira mi familia, mira mi matrimonio, mira mis hijos, mira el negocio? Señor, yo voy a la iglesia, le ayudo al pastor, tengo años de estar ahí y no cambia mi vida. ¿Sabe por qué? Porque aquí comenzamos a reclamarle al Señor. Pero el problema es que nos hemos rebelado y no nos hemos dado cuenta. Entonces viene el Señor y ha enviado corrección, llámese desiertos, llámese pruebas,
llámese circunstancias adversas, pero no hemos querido aceptar la corrección. Porque dice en la palabra que el Señor al que ama, al hijo que ama, disciplina. Bienaventurado dice cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, Dios nos va a probar en todo para corregirnos. Pero si nosotros nos ponemos orgullosos y comenzamos a decir, pues, perdón Señor, yo te serví 30 años y cómo me saliste con eso, hermano, no aceptamos corrección. Entonces ahí es cuando levantamos nuestra espada, la espada de nuestras razones, la espada de nuestros argumentos, la espada de, entre comillas, los derechos que nos hemos ganado en el Señor, y no hacemos caso a la palabra profética, a la palabra de corrección, y matamos a los profetas. Matar a un profeta es que la palabra de Dios viene para corregirnos y nosotros la desechamos. Y yo sé que está medio raro esto, me queda uno nada más, creo. Tengo 3 minutos y termino. Entonces, hermano, yo sé que es fuerte el tema, pero yo se lo quise trasladar, peleé, créame que peleé. Tenía 4 temas en línea. Yo digo, Señor, dime qué hago. Dalo, me dice, dalo. Porque la iglesia está siendo afectada por el destructor, pero son por situaciones que en la misma familia se están dando y no se dan cuenta. Y la última que yo encontré es apartarse de Dios. Entonces, esto es como me falta una más, pero esta es como la antepenúltima, o la penúltima, perdón, es apartarse de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el destructor llega, muchos no aguantan y no soportan la prueba. Soporte la prueba. Tranquilo, tranquila familia. Soporte la prueba, aférrese al Señor. Ya vamos a salir de esa situación. El Salmo 73, 27 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Y esto yo lo aprovecho, porque sé que hay hijos, sé que hay matrimonios, sé que hay padres, sé que hay familias que se han alejado del Señor. No les va a ir bien, hermano. Y no los estoy maldiciendo, que Dios me libre. Delante del Señor se lo digo. Pastor, ¿y por qué dice eso? Separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, usted dirá, yo no quiero satanizar esto, que el Señor reprenda al diablo. Pastor, pero mi esposo no va a la iglesia, mi esposa no va a la iglesia, mis hijos no van a la iglesia. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo hablo de aquellos que una vez sirvieron al Señor y se han alejado, producto de las situaciones adversas que han pasado. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No lo digo yo, hermano. Pero no crea que es que el Señor lo va a destruir y le va a hacer así te quería destruir y hacerlo polvo. No. Es que va a permitir que el destructor llegue. Y el destructor divide, el destructor dispersa, el destructor acusa, el destructor quita, el destructor arrebata, el destructor quita la salud, quita la economía y muchas cosas. Entonces, hermano, cuando más tronados estemos, es cuando más cerca de Dios. Porque a muchas familias Dios ha permitido tal vez adversidades para tenerlos cerquita porque Él los conoce. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Termino con este, que es para mí el más importante, por falta de conocimiento. Usted sabe, ya se lo he leído, Oseas 4 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando no hay conocimiento, pero pastor, ¿conocimiento de qué? Hermano, hay gente, con respeto lo digo, hay familias, hermano, donde saben todo en relación a lo moderno, pero no saben un versículo bíblico. No es su casa ni la mía. Hermano, hay gente que ni un versículo bíblico se aprende, pero sí sabe quién ganó. Yo con respeto le estoy diciendo, porque estoy haciéndole la comparación. Sí sabe quiénes ganaron los Óscares este año, pero no sabe si fue Noé, Samuel o Abraham que hicieron el arca de Dios. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. Y esto me puso a temblar, hermano. Porque si hay algo, mire, por sobre todo lo que yo le he dicho, ¿sabe qué me preocupa?
Yo le he dicho que yo he tenido una carga, yo he tenido una angustia. Yo le digo, Señor, yo te entrego esta carga, pero no deja de llegarme la tristeza, no deja de llegarme esa angustia, esa tristeza por ustedes, por nuestras casas, por nuestros hijos. Porque, hermano, yo vi esa gente delante del trono de Dios, que no todos tenían luz, y muchas familias están perdiendo la luz porque les falta conocimiento. Conocimiento, no hablo del intelecto, hablo del conocimiento de quién es Dios. Necesitamos saber quién es Dios, necesitamos conocerlo a Él, saber cómo piensa, saber qué quiere, saber qué prefiere de nosotros. Pero si tenemos un destruidor, si tenemos un destructor dentro de la casa, no va a pasar. Pero en la medida que yo le he venido dando, entonces aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Pedir sabiduría para que Dios me ayude. Hermano, tenemos la garantía de la sangre de Cristo, es decir, su gracia. La gracia de Cristo echa fuera a todo destructor. Entonces el pueblo perece, no se da cuenta que el destructor está dentro de la casa porque no tiene conocimiento bíblico. ¿Cómo nosotros sabemos si en la tienda no nos están engañando? Porque sabemos contar las vueltas o el cambio que nos dan, uno sabe contar. ¿Cómo sabemos si un documento que tramitamos en la alcaldía es correcto? Porque nosotros vemos que tiene el sello, que tiene la fecha, que tiene el correlativo, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos nosotros en la vida que no nos están engañando? Porque nos llenamos de conocimiento. Bueno, así tenemos que manejar la palabra. Hermano, hay mucho pueblo que está pereciendo, está siendo afectado por el destructor, porque se olvidaron del conocimiento, se olvidaron de cultivar el conocimiento de Dios. Pero no es el conocimiento de saber, porque dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces tiene que ser un conocimiento, sí, de la letra, pero que cobre vida en nosotros. Que usted cuando lea, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hacerlo rema en nosotros y decir, ok, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Señor, auméntame la fe. ¿Cómo voy a actuar en fe? Pero si uno dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y nos olvidamos, entonces estamos desechando la palabra, estamos desechando la ley. Y cuando nosotros desechamos al Señor y nos alejamos de Él, Él se olvida aún de nuestras generaciones. Por eso hay familias con problemas en sus generaciones, porque se olvidaron de la ley, se olvidaron de conocer al Señor. Pastor, pero está la gracia. Sí, perfecto, qué lindo que está la gracia. Pero hermano, usted es responsable de su familia, ustedes, nosotros los que estamos aquí, somos responsables delante de Dios, de la familia que Él nos ha dado. Termino aquí, me excedí tal vez como siempre, unos 2-3 minutos, Nahum 2:1, se lo vuelvo a poner. Porque mire, se lo vuelvo a decir, nosotros ponemos en riesgo la familia cuando hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios. La ponemos en riesgo, y puede ser que nosotros, hermano, hemos bajado la guardia, muchos hemos bajado la guardia. Y en este tiempo, hermano, tómeme la palabra, estamos en la recta final. Estamos en la recta final. No se mete en el camino del destructor, no. Que nos sustente el Señor en el camino que Él nos ha trazado, en el nombre de Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Monteguardia. Mira, aquí le doy 4 más. Le he dado cualquier cantidad. La sangre de Cristo. ¿Qué otra era? La armadura de Dios, la palabra. No recuerdo la cuarta. Se me queda por ahí. Pero aquí hay otras. Monteguardia. Es que mire, despiértese. Despiértese. Hay gente que está cómoda en lo espiritual porque hasta este momento todo va bien. Gloria a Dios, hermano. Pero tarde o temprano, y no lo estoy maldiciendo, que Dios reprenda al diablo. Entonces, el Señor sabe que no. Pero hay gente que tarde o temprano, lo van a desacomodar. Tarde o temprano. Monteguardia. Parémonos, ok. ¿Por qué me está pasando esto? Familia, corrijamos. Esposo, corrijamos. Porque la familia, Dios la ve, en el matrimonio dice que son una sola carne. Y el producto y los frutos son una sola carne. Entonces Dios ve la familia, porque dice que las familias toman nombre en el cielo. Entonces Dios ve la familia porque es una herencia que Él nos ha dado, por ejemplo los hijos. Entonces montemos guardia en la fortaleza. Pues quiere decir que la casa tiene que ser una fortaleza. Pero hermano, si pasamos, con respeto lo digo, como perros y gatos en la casa, no es una fortaleza.
no es una fortaleza. Nuestra casa tiene que ser un refugio a pesar de los errores. Sí, porque en toda, mire, eso de como perros y gatos, hasta en mi casa en algún momento era. Ahí pasábamos en líos. Pero sabe, nuestra casa tiene que ser un refugio. Que usted quiere y anhele estar en su casa. Si usted, esposo, esposa, hijos, si ustedes no anhelan estar en su casa, hay un problema ahí. Ahí está el destructor. Hay que montar guardia en la fortaleza. Hay que vigilar el camino, porque puede ser que nosotros, como familia, espero que no vayamos en el camino del destructor, no en el camino del Señor. Porque en el camino del Señor es donde Él me va a sustentar. Con el destructor, dice el Señor, no, hasta que pidas auxilio. Entonces hay que vigilar el camino. Vigile el camino, vigile lo espiritual, vigile si hay pecado en la casa, vigile y diga, aquí no podemos seguir haciendo eso. No podemos seguir... Me voy a meter al lío, no podemos seguir vendiendo sin factura. Vigilemos el camino. Si es que prefiero tirársela directo, hermano, a saber a quién, pero hermano, no podemos decir que amamos al Señor y vender sin factura. No podemos decir que amamos al Señor como familia y evadir impuestos. No. Mira, méteme esto ahí para que me lo rebajen del impuesto. ¿Y el cielo qué hace? No sé por qué lo estoy diciendo, por alguien se lo digo, hermano. Entonces vigile el camino, fortalezca sus lomos, fortalezca, dígale, Señor, me siento cansado, hermano. Uno de los efectos de esta situación que le pusieron en el brazo, sabe, produce un cansancio terrible. Entonces hay que fortalecernos en Dios. ¿Por qué cree que ahí dice que fortalezcamos los lomos? Porque de los lomos sale la generación, sale la descendencia y refuerce su poder. Hermano, Dios nos está llamando a que vigilemos. Si no, hermano, vamos a seguir pasando el Niágara en bicicleta y con la llanta ponchada. No la vamos a lograr. ¿Y qué quiere Pablo? Dice, extendiéndome hacia adelante, olvido lo que queda atrás. Y yo quiero que usted, los que estamos acá, y usted que nos ve y nos escucha, y nosotros podamos terminar esta carrera con gozo. En el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Padre, hemos llevado tu palabra. Señor, a veces tú sabes de que dura es la palabra, como te dijeron a ti, pero Señor, al final tú eres el que nos ayuda, Padre, por el Espíritu. Yo te pido que nos ayudes. Señor, el destructor ha subido. Tú nos estás advirtiendo en esta noche, en esta hora, de que hay un destructor, pero que nosotros tenemos que ponerle cuidado. Que en el nombre de Jesús, Señor, nosotros, por la sangre de Cristo, por la gracia que viene de ti, nosotros lo podamos echar fuera, que podamos corregir en la casa, que podamos corregir el matrimonio, que podamos corregir en la familia. Por favor, te lo pido, Señor, que podamos estar en el camino tuyo, no en el camino del destructor, porque tú nos llamaste para ser de bendición, y en el nombre de Jesús, como casa, como familia. Padre, perdónanos, porque a veces nos das la salida y no la aprovechamos. Queremos esta mañana o este día, Señor, esta noche, aferrarnos a la gracia tuya, aferrarnos a tu palabra, ponernos la armadura del Señor, tomar la espada del Espíritu, Señor, y comenzar en esta batalla, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos si ha habido necedad en nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos sido necios insistiendo en cosas que hoy nos tienen en problemas. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, si hemos murmurado, si hemos rezongado, si hemos hablado entre dientes, Señor, de personas, si hemos hablado a espaldas de personas. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos codiciado cosas, porque no solo en el orden económico, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, si hemos robado a nuestros padres, a veces dinero, a veces tiempo, a veces honra. Perdónanos, Señor, si hemos robado el respeto que se merecen nuestros padres. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, si no aceptamos corrección, si no queremos ser corregidos. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque no queremos que ese destructor llegue a nuestra vida, ni a nuestra casa, ni a la iglesia, Señor, ni a nuestros matrimonios, Padre. Perdónanos si nos hemos apartado de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Y por último, Señor, perdona
nuestras vidas, Señor, si no hemos anhelado conocerte más. Señor, tal vez nos hemos acomodado, nos hemos conformado con orar, con ayunar, con leer la palabra, y no hemos anhelado escuchar tu voz, saber quién eres, Dios. Porque sabemos, Señor, que tu venida está cerca, Señor. Ayúdanos a tener conocimiento, esa experiencia, esa vivencia por tu Espíritu contigo, Señor Jesucristo. Ayúdanos. Dios, ayúdanos a saber cómo montar guardia, ser atalayas de la casa, ser atalayas del matrimonio, ser atalayas de nuestra familia, de poner muros y antemuros sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, Señor. Ayúdanos a saber cómo vigilar el camino, cómo fortalecernos en ti y a reforzarnos por el poder que viene de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos. Los que estamos acá, los que nos ven, llénanos, Señor, por tu Espíritu, te lo pido. Gracias, Cristo. Llévanos con bien a casa, Señor. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, nuestro olfato espiritual, nuestros sentidos espirituales. Actívalos, por favor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos echar fuera todo destructor. Hoy cerramos la puerta a toda situación que habíamos abierto, aún en la casa, aún en la familia, en el ministerio, en el trabajo, para que llegara el destructor. Gracias, Cristo, por este tiempo. Oramos convencidos de que tú lo harás, porque la gracia está por encima de cualquier adversidad. La gracia tuya, Señor, está por encima de cualquier circunstancia que nos esté afectando. Te pido, Dios, por esas familias que están pasando procesos, para que se aferren más a ti, y que pronto, Dios, pronto, Señor, pronto nos vas a sorprender. Vamos a ser sorprendidos para bien, Señor, pero enséñanos a disciplinarnos por el Espíritu Santo, a que no volvamos a abrir la puerta al destructor. Gracias, Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. Le recordamos que el domingo tenemos presentación de niños, así que si sus niños no hemos orado por ellos, creo que por la mayoría, pero sí tenemos presentación de niños. Lo esperamos 10 de la mañana, 9:30 comenzamos a interceder, si nos quiere acompañar. Le agradezco su sintonía, su bendición. Los que estamos acá, pues que Dios nos lleve con bien a casa, que Dios bendiga su vida, su casa, su familia, su trabajo, y que sea prosperado en todo. Bendiciones.